Alaban a Dios, hermanos. Gracias al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias esta tarde y vamos a leer, hermanos, en el Salmo 103. Y quiero hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, que hagamos memoria de la misericordia de Dios. Salmo 103. Lo leemos, hermanos, juntos. Dice la palabra del Señor: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Mi alma te alaba, Señor, esta tarde. Al hablar de tu misericordia, Señor, es abrir una de tus grandes gracias que has tenido para con nosotros, Señor. Y yo te pido que esta tarde nos permitas hablar de ella y que tú puedas glorificarte, Señor. Los que estamos aquí podamos glorificar y alabar tu misericordia, y los que nos miran, Señor, a través de esta transmisión allá en sus hogares, donde quiera que nos escuchen, Señor, puedan deleitarse y saber que tú eres misericordioso, Señor. Te pedimos de tu ayuda, de tu gracia. Yo te ruego que te glorifiques, Señor, esta noche, esta tarde, como siempre lo has hecho en este lugar por tu palabra. Yo creo que tú lo harás, Señor. Gracias te doy. Gracias a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Siéntense solamente unos minutos. Alaban la misericordia de Dios, hermanos. A veces nosotros hemos sentido y hemos disfrutado la misericordia de Dios, hermanos, en alguna parte de nuestra vida. Hemos probado la misericordia de Dios. La hemos vivido, hermanos, de una manera que tal vez no podemos explicar cómo es la misericordia de Dios en nuestra vida. Pero a veces, hermanos, en este Salmos que leímos nosotros se nos invita a que nunca nos olvidemos, ¿verdad?, de los beneficios de Dios, de su misericordia. Y ese es el problema que a veces nosotros, hermanos, nos puede pasar, que no podemos olvidar de la misericordia de Dios. Fíjense que cuando nosotros estudiamos y vemos realmente los atributos que le han llamado, o desde el punto de vista ontológico, o sea,
por el ser como es Dios, su esencia. Dios, hermanos, no es que Él sea santo, Él es la santidad, ¿verdad? Dios no es bueno, sino que Él es la bondad. Y a veces decimos, Dios es sabio, pero un sabio es aquel que alcanza la sabiduría. No, Dios es la sabiduría. En Proverbios capítulo 7 en adelante se tipifica, dice, yo la sabiduría que habito con los... Y empieza, porque hermanos, Dios es todo para nosotros. Y dentro de su esencia, de su ser, Él tiene esta cualidad, esta virtud, que Él es misericordioso. Y cuando yo, hermano, empiezo a ver qué cosa es la misericordia hacia nosotros, fíjese que Dios con nosotros en su misericordia encierra muchas cosas. Por ejemplo, la compasión de Dios, los beneficios, el dolor que Dios siente hacia nosotros cuando nos ve, hermanos, el deseo de proveer, de ayudarnos, de amarnos, de levantarnos cuando estamos caídos, de bendecirnos, de darnos favores, de salvar al hombre, hermano, de sanarlo, de libertarlo, de usarlo, de corregirlo también, de perdonarlo y de renovarlo y de santificarlo. Todo eso, hermanos, es lo que hace la misericordia de ese Dios que es misericordia. Y dice la Biblia, hermanos, que Él es misericordioso. No hay otra cosa que Dios se deleite, hermanos, en la misericordia, en su compasión. Tantos beneficios que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros sufrimos, hermanos, pasamos por sufrimiento, Dios también se duele de la situación del hombre. Y Él siempre, hermano, está dispuesto a ayudarnos, a amarnos, a levantarnos, a bendecirnos, hermanos. Y también dentro de su misericordia, Él nos corrige. Porque dice que como el Padre, ¿verdad?, que ama a su Hijo, lo corrige, así también Dios corrige nuestras vidas, nos perdona, nos renueva, hermanos, y el deseo de Dios es santificar al hombre para Él. Por eso, hermanos, en este salmo que nosotros leímos está reflejada la misericordia de Dios. Y si nosotros hemos probado y hemos disfrutado en alguna parte de nuestra vida la misericordia de Dios y la hemos palpado, yo quiero decirle que hay tres cosas que nosotros debemos de hacer o no debemos hacer con la misericordia de Dios. Primero, hermanos, si usted y yo hemos conocido la misericordia de Dios, en primer lugar, nunca olvidemos la misericordia de Dios. ¿Me oyeron, hermanos? Nunca olvidemos la misericordia de Dios. Y en este paquete del Salmo 103 yo veo que la misericordia de Dios es completa. Fíjese el capítulo que leímos del Salmo 103, el verso 2 dice, bendice alma mía Jehová. Y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y en este paquete, hermanos, está completa la misericordia de Dios. Mire, dice, Él es quien perdona todas. No dice el 20%, no dice el 40%, ¿verdad? Dice, Él es el que perdona todas. Alaban a Dios por eso, hermanos. Él es el que perdona todas. Y aquí, hermanos, encierra todas. Es un total, una totalidad. Todas tus iniquidades. Por eso, hermanos, nosotros no debemos olvidar el beneficio del perdón. Hermanos, el Señor nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Cuando el Señor le habla a través del profeta Isaías, ¿verdad?, al pueblo de Israel, Isaías 43, 25, el Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Luego le dice más adelante, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Luego le habla al hombre impío, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. O sea, que se acuerde, vuélvete a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será, hermanos, amplio en perdonar. Siempre que yo recuerdo esta parte y leo, hermanos, de lo que el Señor ha hecho conmigo y también con ustedes, que el Señor nos ha perdonado, siempre recuerdo de un hombre que murió y antes
Antes de morir dijo, le preguntaron si qué quería que le pusieran su epitafio en su tumba. Y él dijo, yo no quiero tantas cosas, yo solo quiero que me pongan en mi tumba cuando yo muera. Aquí yace uno que fue perdonado. Así nada más quiero que aparezca perdonado, hermanos, porque no se nos puede olvidar, hermanos, la misericordia de Dios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Luego dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Cuando hemos estado enfermos, hermanos, usted sabe que si estamos aquí es porque el Señor nos ha levantado. Hemos estado enfermos, hemos clamado al Señor y el Señor ha sanado todas nuestras dolencias. Por eso, hermanos, la Biblia categóricamente dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de la paz que nosotros hoy disfrutamos fue sobre Él, y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Él es Jehová. En el Antiguo Testamento decía Jehová Rafa o Rafa, Jehová tu sanador, hermanos. Él siempre es el que sana todas nuestras dolencias. Hermanos, no nos olvidemos de esa misericordia, el que nos perdona, el que nos ha sanado, el que rescata del hoyo nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en ese hoyo de la desesperación? El Salmo 40, hermanos, es un salmo de un salmista que cayó en ese pozo profundo, ¿verdad? Y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice el salmista, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mi pie sobre firme y luego puso cántico nuevo en mi boca, alabanza a Jehová. Él es el que rescata, hermanos, de ese hoyo de la desesperación, el que nos corona de favores y de misericordia. Es decir, que usted y yo, hermanos, delante de Dios cargamos una diadema, y en cada parte de la diadema va un favor de Dios: el perdón, la sanidad, la misericordia, las bendiciones, la compasión, y muchas cosas podemos añadirle, hermanos. Eso es lo que es la misericordia de Dios. Pero la Biblia nos dice que nunca olvidemos ninguno de su beneficio, hermanos. Nunca nos olvidemos de la misericordia de Dios. A veces se nos olvida que si nosotros estamos aquí, hermanos, es por su misericordia. Si hoy amanecimos vivos es porque lo dice el profeta Jeremías, ¿verdad? Que no hemos sido consumidos nosotros, sino debido a la misericordia de Dios, y que cada mañana es nueva su misericordia. Por eso dice el salmista, hermanos, que hasta los cielos llega tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan debajo de tus alas. Así que, hermanos, nunca olvidemos la misericordia de ese Dios grande y maravilloso. Segundo, hermanos, si nosotros hemos probado la misericordia, nunca comparemos con nada la misericordia de Dios. A veces nosotros la comparamos con algo. A veces, hermanos, la comparamos y le empezamos a valorar si que es más grande la misericordia de Dios o esto. Nunca la comparemos. Dice la Biblia, hermanos, que como está alto de los cielos la tierra, así engrandeció Dios su misericordia sobre nosotros, sobre los hijos de los que le temen. Y, hermanos, nosotros no podemos comparar con nada la misericordia de Dios. El salmista, hermanos, le dice, ¿verdad? Cuando él escribe, creo que es el Salmo, a ver si lo encontramos aquí rapidito, el Salmo 63 o 62. Él hace una resolución. El 63, David, hermanos, cuando compara la vida con la misericordia, dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor. Él hizo una comparación, hermanos, y se dio cuenta que la vida, vivir, hermanos, en este mundo sin la misericordia de Dios no tiene sentido. Dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios
te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre, dice, alzaré mis manos. Y usa, hermano, una figura, dice, como de meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y el hermano dice como de meollo, y yo a veces se lo he explicado, es la costumbre que teníamos nosotros cuando comíamos el puchero, ¿verdad? Que traía el tuétano, el hueso, y era un deleite soplarlo y sacarlo en una tortilla y echarle sal, y era así el salmista, hermanos, se sentía por la misericordia, como meollo de grosura será saciada mi alma. Pero él hace una resolución, dice que es mejor la misericordia que la vida, hermanos. Por eso nosotros con nada comparemos la misericordia de Dios. El profeta Miqueas, hermanos, habla acerca de la misericordia de Dios, pensando en esta parte, hermanos, que dice que como es la eternidad, usted sabe que la eternidad, hermanos, no tiene principio y no tiene fin. Y la misericordia de Dios dice que es desde la eternidad. O sea que no es, hermanos, cambiante, o no ha dejado de ser. La misericordia de Dios dice que es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Así que, hermanos, la justicia de Dios es permanente, la misericordia de Dios es eterna, es permanente. Y Miqueas capítulo 7, verso 18 pregunta: ¿qué Dios como tú? Y, hermanos, era tanta la confianza del profeta que no le dijo: ¿qué Dios como usted? A veces nosotros tenemos esa costumbre de decirle a Dios usted. Pero la Biblia dice, hermanos, que hay confianza, que nos podemos acercar confiadamente, con confianza, y como el profeta decir: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia, dice. Y cuando dice que Él volverá, quiere decir que la misericordia de Dios, hermanos, ha estado siempre, siempre, siempre. Dios siempre volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y lo echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos, hermanos. Así que no podemos nosotros comparar ni con esta vida, ni con los bienes que tenemos, ni con lo que posee el hombre, hermanos. No se puede comparar la misericordia de Dios con nada. La misericordia de Dios, hermanos, supera aún la propia vida de nosotros, y en ella nosotros podemos deleitarnos en esta vida y en la vida venidera, hermanos. Tercero, hermanos, nunca dejemos de alabar la misericordia de Dios. ¿Cuánto le alaban, hermanos? Nunca dejemos de alabar la misericordia de Dios. Cuando usted se acuerde de lo que Dios ha hecho en su vida, siempre ríndale alabanza a su misericordia. Dice la Biblia en el verso que leímos que los ángeles bendicen la misericordia de Dios. Aún los ministros, ¿verdad? Dice que hacen su voluntad, ellos también alaban la misericordia de Dios. Hermanos, debemos siempre alabar y nunca debemos de cansarnos de alabar la misericordia de Dios. Vamos al Salmo número 107 y solamente vamos a leer algunos versos, hermanos, salteados ahí. El Salmo número 107, y dar algunas razones ahí el salmista y por qué nosotros debemos alabar la misericordia de Dios. Salmo 107, vamos a leer el verso 8, dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. El verso 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Verso 21, alaben la misericordia de Jehová
y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Verso 31. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos. Lo alaben. Alaban la misericordia de Dios, hermanos. Y el verso 43 dice: ¿quién es sabio y guarda estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Hay muchas razones, hermanos, por el cual nosotros jamás debemos dejar de alabar la misericordia de Dios. Cuando usted se sienta cansado y no tenga fuerza para seguir alabando la misericordia de Dios, yo quiero que conmigo lea esta noche el Salmo 136. Y si se cansa, hermanos, este salmo nos ayuda a no cansarnos jamás de alabar la misericordia de Dios. ¿Estamos listos? Solo son 26 versos. Salmo 136. Y el título de este salmo dice: alabanza por la misericordia eterna de Jehová. ¿Estamos listos, hermanos? Juntos leemos, dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. El que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. El que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorase en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. El que hirió en Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. El que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. El que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Adquirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre. ¿Ya se cansaron, hermanos? El que es nuestro, Él es en quien nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos. Aleluya. Es su misericordia. En este salmo, hermanos, nunca nosotros nos cansemos de alabar la misericordia de Dios, porque para siempre es su misericordia. Yo puedo ver a Bartimeo aquella tarde, hermanos, en su desesperación, ciego, ¿verdad?, sin esperanza. Y en esa tarde tal vez polvorienta, en medio del regaño, cállate, el hombre gritó de lo más profundo de su alma y le dijo: Jesús, hijo de David. Solamente le dijo estas palabras: ten misericordia de mí. Y el Señor, hermanos, en medio de toda esa multitud, dice la Biblia que se detuvo un momento y le preguntó, dice: ¿qué quieres que yo te haga? Y aquel hombre, hermanos,
lleno de tristeza, de alegría en su alma también, le dijo: Señor, que yo recobre la vista. Y el Señor puso su mano y al instante, hermanos, recibió, pero fue por la misericordia de Dios. El endemoniado gadareno, hermanos, un hombre allá, si lo podemos argumentar o parafrasear, del otro lado de este río. Allá, hermanos, el Señor tuvo que atravesar el lago para llegar hasta la tierra de Gadara y rescatar a ese hombre perdido, turbado de sus facultades, desnudo. Había perdido todo, hermanos, hasta su dignidad y todo. Y el Señor pasó el lago hasta llegar a la tierra de Gadara. Y cuando el Señor hizo el milagro en él, lo libertó, el hombre quedó libre, hermanos. Él deseaba seguir al Señor, ¿verdad? Porque así es el alma agradecida. Y el Señor se lo encontró vestido y le dijo: déjame seguirte. Dice: no. Y el Señor le dijo: ve y cuéntale a lo tuyo de la misericordia de Dios y lo que Dios ha hecho contigo. Y ese hombre empezó, dice la Biblia, desde Decápolis, las 10 ciudades cercanas, empezó a predicar de esa misericordia que Dios había tenido con él, hermanos. Así que nunca, hermanos, nosotros podemos olvidarnos de la misericordia de Dios. Usted no se olvide nunca, nunca de la misericordia de Dios. Nunca la compare con nada, hermanos. Y sobre todo, nunca deje de alabar esa misericordia que Dios tiene para con nosotros. El Señor, hermanos, ha sido tan bueno con nosotros, ha sido misericordioso con nosotros, que todo lo que tenemos es por su misericordia. Termino con las palabras del profeta Jeremías: es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Dios los bendiga, hermanos, y damos gracias a Dios porque Él es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, hermanos. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran